Descubre el secreto devastador de Josué que nunca te contaron y te cambiará para siempre. En un rincón olvidado del mundo, donde la neblina nunca se disipa, hay un pueblo atrapado entre sombras y secretos. Las casas, cubiertas de hiedra y misterio, susurran historias de un pasado oscuro. Todos hablan de un joven, Josué, cuyo poder era más allá de lo humano, pero también su dolor. Una noche, bajo un cielo cargado de estrellas temblorosas, Josué desapareció, dejando solo ecos de su risa en la brisa. Nadie ha podido explicarlo. Algunos dicen que hizo un pacto con fuerzas que ni siquiera comprenden, mientras otros aseguran que fue una advertencia de lo que lo esperaba. Las leyendas hablan de una fría mañana, cuando su madre, con lágrimas de horror, encontró su cuarto vacío, sus manos aún temblando como si intentaran atrapar el aire. Pero eso no es todo, en las noches de luna llena, se pueden escuchar susurros en el bosque, una melodía enigmática que llama a los desvalidos, como un canto de sirenas seductoras. Nadie se atreve a seguirla. La gente ha desaparecido, por Dios. La tensión en el aire se siente como un hilo listo para romperse, y cada día, más y más personas sienten la mirada de Josué, como si su espíritu vagara, buscando venganza o redención. ¿Qué ocurrió en el alma de este joven que lo llevó a ser una leyenda de terror? ¿Por qué hay tanta gente que aún lo busca? Preguntas que no tienen respuestas, pero que hacen temblar la lógica de los que se atreven a indagar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale clic al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, las noches son cada vez más inquietantes. Se siente algo en el aire, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué harías tú si encontraras un viejo diario que perteneció a Josué? Las páginas muestran dibujos escalofriantes y descripciones de rituales que confunden el entendimiento. El pueblo, temeroso, ha empezado a cerrar sus puertas. Pero hay quienes se atreven a investigar, a buscar la verdad detrás del ciclo de miedo y desapariciones. ¿Te atreverías a seguir la pista de Josué? ¿Qué secreto te revelaría? Siguientes noches danzantes, una nueva mañana se asoma, pero todo depende de si este misterio logrará ser desvelado. ¿Quién será el próximo en perderse en la oscuridad? La luna llena bañaba el pueblo en una luz plateada, acentuando cada sombra y cada rincón nostálgico. Mariela, una joven del lugar, había sentido la llamada de los susurros, un canto atrapante que la llenaba de una curiosidad insaciable. Desde que escuchó las historias sobre Josué, su mente no podía dejar de pensar en él. ¿Qué había pasado? ¿Por qué todos tenían tanto miedo de hablar de su nombre? Una noche, con el corazón latiendo en su pecho como si quisiera escaparse, decidió acercarse al bosque. La emoción y el temor se entrelazaban en su interior mientras se adentraba en la oscuridad. Cada crujido de las ramas la hacía sentir viva y, al mismo tiempo, vulnerable. Las historias decían que la música la guiaba hacia su destino. Solamente quiero entender, murmuró para sí misma, los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, y la melodía se hacía más fuerte, clara y penetrante. Mariela encontró un claro, el escenario perfecto donde el viento y la luna se encontraban. En el centro, un antiguo altar de piedra yace encubierto de musgo, como si la naturaleza quisiera ocultar algo. Inspirando hondo, se acercó al altar. Pero lo que encontró la dejó helada. Un diario desgastado, cuya cubierta de cuero parecía arder con una energía misteriosa, reposaba sobre él. Josué había estado allí, sus manos temblaban mientras abría el diario.
Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos inquietantes, rituales antiguos que hablaban de la invocación de fuerzas más allá del entendimiento humano. ¿Qué has hecho, Josué?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Algunas páginas estaban manchadas, como si algo oscuro hubiera marcado su historia. Sudor frío empezaba a formar una capa sobre su frente, pero no podía apartar la mirada. En la última página, un dibujo de un círculo rodeado de símbolos cabalísticos la dejó sin aliento. La luna llena, murmuró, recordando lo que decía el pueblo sobre el sacrificio que había hecho Josué. Ella era una más, pero su búsqueda de la verdad estaba llevándola a un lugar del que quizás no se podía regresar. De repente, un susurro la sacó de su trance. Mariela, ven a mí, resonó delicadamente, como si el bosque mismo la llamara. Su instinto le decía que debía huir, pero algo dentro de ella se sentía impulsado a seguir aquella voz. La oscuridad que la rodeaba comenzó a cobrar vida y Mariela se sintió atrapada, como una marioneta en manos de fuerzas que no podía comprender. Un grito ahogado resonó entre los árboles, y su cuerpo se paralizó. No era su propio miedo lo que la detenía, era un eco lejano de una angustia familiar que la atravesaba como un rayo. Era la voz de su madre. Sollozando, Mariela se dio la vuelta y corrió, sintiendo que el bosque la apresaba, hasta que tropezó con una raíz y cayó al suelo. Cuando se levantó, completamente desorientada, una sombra apareció ante ella. Era alta, con rasgos que parecían vagamente familiares. «Has venido a buscarme, ¿verdad?», dijo la figura, con una voz que era tanto deliciosa como aterradora. Mariela se quedó quieta, la realidad aplastándola mientras la sombra se acercaba. El aire se tornó denso, y con la boca seca, se preguntó, ¿Josué? La inminente revelación se presentaba ante ella, y a la vez, la atmósfera se llenó de un silencio ominoso. ¿Era el momento que temía y deseaba encontrar? ¿O había liberado algo en la oscuridad que era mejor dejar encerrado? Las ramas crujieron con un nuevo ímpetu, y el canto en el aire cambió de tono, convirtiéndose en un grito escalofriante. Mariela sabía que la noche de los susurros apenas había comenzado, y que lo peor estaba por venir. Mariela sintió como el tiempo se detenía, el aire a su alrededor se cargaba con una tensión palpable. La figura frente a ella dejó de ser solo un contorno en la penumbra, era una manifestación de sus miedos más profundos. ¿Has venido a buscarme, Mariela?, repitió con un tono lleno de anhelos y secretos. Su voz era un eco que resonaba en su mente. ¿Quién eres?, logró pronunciar Mariela, el temblor en su voz traicionando su valentía. La sombra dio un paso adelante, la luz de la luna que permeaba entre las hojas reveló cada detalle de su rostro, y Mariela sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural, capaces de atravesar su alma como una lanza. «Soy lo que quedó de Josué», dijo, su voz un susurro cargado de dolor. «La única parte que sigue atada a este mundo, al sacrificio que hice por amor». Mariela retrocedió, incapaz de procesar lo que su mente le ofrecía. No puede ser él. Josué está desaparecido. Ellos dicen que murió, balbuceó, la inquietud multiplicándose como sombras en sus pensamientos. Lo que dicen es solo la mitad de la verdad, respondió la entidad. Su cara se tornó sombría. El ritual me liberó, pero a costa de mi vida y de aquellos a quienes amaba. Quedé atrapado en este bosque, en el silencio de la luna, sin poder encontrar la paz. El corazón de Mariela latía con fuerza, el eco de su madre resonando en su memoria. La advertencia, el miedo en los ojos de su familia al hablar de él, todo comenzaba a cobrar sentido. ¿Por qué me llamaste? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, la fría brisa del bosque agarrotando su voz. Necesito que termines lo que empecé, afirmó Josué, su rostro repleto de anhelos inconfesables. El sacrificio que realicé fue incompleto. Hay un poder en esta noche, en esta luna llena. Tú eres la única que puede ayudarme a liberarme por completo.
Mariela sintió un nudo en el estómago. La promesa de la verdad era seductora, pero el terror de lo desconocido era abrumador. ¿Liberarte? ¿A costa de qué? No puedo ser parte de eso, gritó, la desesperación llenando su pecho. Escúchame, Mariela. Rugió la figura, la desesperación haciendo eco en su voz. No hay tiempo. Hay fuerzas que se despiertan. La luna ya está aquí, como lo estaba en aquel entonces. Si no completes el ritual, lo que sellé aquí se desbordará y arrasará el pueblo. Tendrás que elegir. ¿Vas a salvarme o salvarás a todos los que amas? Mariela quedó paralizada por el peso de sus palabras. Las imágenes de su madre, de su familia, de la vida que había conocido pasaron velozmente por su mente. Pero, podría cargar con el peso de la culpa si decidía no ayudar a Josué. Mientras el aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado, un resplandor comenzó a surgir del altar. Mariela se dio cuenta de que había algo más. Una sombra se movía debajo de las hojas, susurrando, buscando salir a la luz. Miedo y curiosidad luchaban en su interior. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluida su vida, por un secreto que podría cambiarlo todo? Mariela, la voz de Josué la trajo de vuelta. La decisión es tuya. El destino de todos está en tus manos. Y en ese momento, el bosque pareció cobrar vida, las sombras danzando a su alrededor mientras la luna brillaba con fuerza. Mariela sabía que la historia de Josué estaba lejos de haber terminado, y esa noche, su vida jamás sería la misma. Un sonido atronador retumbó en el aire y un grito desgarrador emergió de entre los árboles. La noche de los susurros estaba a punto de liberar su verdad más oscura. ¿Qué decidirá Mariela? Mariela sintió que su corazón se paralizaba mientras el eco del grito se desvanecía entre los árboles. Las sombras se movían inquietas, como si tuvieran voluntad propia, y el pulso de la noche se volvía frenético. Sintiéndose invadida por un sentimiento de urgencia, dio un paso atrás, sus pensamientos atropellándose unos a otros. ¿Era realmente posible que Josué estuviera atrapado aquí, entre la vida y la muerte? La luz de la luna amplió el brillo en sus ojos, y ella se preguntó si la verdad que tanto anhelaba sería más destructiva de lo que imaginaba. Sin darme cuenta, sus pies comenzaron a moverse hacia el altar, atraídos por un misterio que no podía resistir. La figura de Josué la observaba, su mirada llena de desesperación, pero también de esperanza. Mariela, ven. Susurró. Debes hacerlo. La oscuridad se acerca y, si no actúas ahora, nada y nadie estará a salvo. El viento comenzó a aullar, un presagio de algo que se avecinaba. Mariela sintió su piel erizarse. ¿Qué más escondes, Josué? Preguntó con voz temblorosa. ¿Qué hay detrás de esta pesadilla? La verdad es más complicada, confirmó él, un destello de tristeza cruzando su rostro. El ritual que hice no solo selló mi destino, también liberó algo. Algo que fue creado de mis miedos, de los secretos que llevamos en nuestras almas. Ha estado alimentándose de la noche, de la luna, y ahora busca la forma de salir. Cada palabra era un golpe que la desnudaba de su valentía. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es esta cosa? Exigió, el terror anidándose con cada respuesta vacilante. Una sombra, susurró. Una sombra que ha emergido en la noche de los susurros. Es el mismo poder que intenté contener, y si no lo detienes ahora, arrasará todo lo que conoces, incluso a los que amas. Mariela sintió que se le cerraba la garganta. Las imágenes de su madre aparecieron con claridad, ese amor inquebrantable que siempre había sentido. ¿Podría ser que su madre hubiera sido la razón por la que el sacrificio de Josué no había funcionado? ¿Josué, quieres que lo enfrente? Preguntó, casi en un susurro. ¿Enfrentar lo que liberaste? ¿Y si me consume a mí también? Eres fuerte, Mariela.
La sangre que corre en tus venas tiene un poder ancestral que puede combatir la oscuridad, insistió él, su voz ahora impregnada de una ferviente urgencia. Solo tienes que abrirte a ello y dejar que la luna guíe tus pasos. Mientras él hablaba, la sombra debajo del altar pareció agitarse, como si respondiera a sus palabras. El aire se volvió denso y Mariela sintió que la noche pululaba con vidas propias, susurros confusos que le hablaban, llamándola. ¿Y si sucumbo a mí misma? Dijo, apretando los dientes con la lucha interna que atravesaba su pecho. ¿Y si no puedo contenerla? Eso no lo sabemos, dijo con una voz casi desolada. Pero si no lo intentas, ya has perdido. La presión la empujó a dar un paso adelante, y el resplandor del altar aumentó, envolviéndola en una luz tenue y cálida. Mariela cerró los ojos por un instante, sintiendo las palpitaciones de su corazón, tomando la decisión de creer. Lentamente, sus dedos se alzaron hacia la luz, mientras un grito desgarrador resonaba de fondo, como un eco del horror que se cernía sobre el bosque. Lo haré, exclamó, aunque una pequeña voz dentro de sí aún dudaba. De repente, el viento cesó y, en un silencio inquietante, las sombras se detuvieron. Un instante después, un estruendo sacudió la tierra y Mariela abrió los ojos. Algo estaba despertando, la luna brillaba intensamente en el cielo, y antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió del bosque. Era oscura, distorsionada, y el aire a su alrededor se volvió helado. Mariela sintió que su aliento se detenía. ¿Sería esta la entidad liberada que había traído Josué a su vida? Estaba a punto de sumergirse en lo desconocido, y no había vuelta atrás. Mariela. Gritó Josué, pero sus palabras eran solo un eco distante. La sombra la miraba, atrayéndola con un poder inexplicable. ¿Podría enfrentar a aquello que había surgido de la oscuridad? Las sombras estaban a punto de revelarse en toda su extensión, y el sacrificio que se avecinaba podía cambiarlo todo. ¿Estaría Mariela realmente dispuesta a pagar el precio de la verdad que nunca quiso conocer? Mariela apenas tenía tiempo para asimilar lo que estaba sucediendo. La figura oscura se acercaba, y con cada paso que daba, un frío helado envolvía su cuerpo. Era como si el aire mismo suplicara su regreso a la calma, pero ella no podía retroceder. Tenía que enfrentarlo, aunque su corazón latiera con tanta fuerza que temía que fuera a estallar. Mariela, murmuró Josué, su voz temblorosa, cargada de un terror palpable, debes recordar lo que soy. No dejes que la sombra te engañe. El eco entre los árboles parecía bailar con las últimas palabras de Josué, creando una melodía siniestra que resonaba en sus oídos. La sombra ahora estaba frente a ella, una masa amorfa de oscuridad cuya forma era tan cambiante como los temores que había guardado en su interior. Sus ojos no eran ojos, sino un abismo que prometía la locura si uno se atrevía a mirar demasiado de cerca. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, la voz temblorosa, a punto de quebrarse. La oscuridad no respondió, pero susurros comenzaron a arrullar sus pensamientos, llenando su mente de imágenes aterradoras, instantes de dolor, recuerdos de pérdidas. Allí estaban, personas que había amado, escenarios de angustia que ella había enterrado pero que la sombra había revivido. Lo que deseas recordar, la sombra pareció hablarle, su voz era un susurro de muchos, tu madre fue parte de esto. Las decisiones que tomaste la llevaron a la muerte, Mariela. Su estómago se contrajo al recordar la agonía que la había consumido cuando perdió a su madre. Un nudo doloroso se instaló en su pecho. «Cállate», gritó, luchando contra la desesperación que amenazaba con tragársela. Pero era cierto. Cada elección había tenido un costo, y ella misma había pagado el precio. No lo olvides. Aquello que odias es también lo que llevas dentro. La entidad se movió, como un latido de su propia oscuridad. Su vida, su sacrificio, tu carga. Lo que Josué liberó es solo un eco de lo que tú misma has creado. Mariela se sintió temblar al reconocer cuán poderosa era aquella revelación.
Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la rabia y el desprecio hacia lo que había sucedido. No necesitas hacer daño. Yo puedo detenerlo, declaró, su voz más firme de lo que se sentía, como una llama que se agita en el viento. ¿Lo harás? La sombra se retorció, preparándose para responder, pero el momento fue interrumpido cuando un estruendo sacudió el lugar. Un estruendo más fuerte que el viento, como si el mismo bosque estuviera despertando para protestar contra la verdad que Mariela estaba empezando a aceptar. Josué se lanzó hacia ella, su expresión desesperada. Mariela, tienes que concentrarte. Usa tu luz, tu poder. No dejes que la sombra te envuelva, solo tú puedes cerrarle el paso. ¿Y si no puedo? Su voz, un susurro ahogado, se perdió en el aire gélido. ¿Y si terminamos atrapados aquí para siempre? La sombra emitió un ruido gutural que resonaba entre las ramas. Su oscuridad se arremolinaba a su alrededor, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando y que ella debía decidir pronto. La luna iluminaba su camino, y en ese instante, Mariela comprendió que la lucha era tanto externa como interna. Debo hacerlo, no solo por mí, sino por todos, supo en lo más profundo de su ser. Con una determinación feroz, levantó las manos hacia la sombra, canalizando el poder ancestral que Josué había mencionado. La luz brotó de su interior, iluminando la noche con fuerza. Sin embargo, lo que pasó después fue inesperado, una risa escalofriante emergió de la sombra, y con cada pulso de su luz, la risa creció, desvaneciéndose como eco en el viento. ¿Crees que puedes detenerme, Mariela? Pero lo que liberé no es solo mío. Es una parte de ti, y yo sabré cómo usarla contra ti. Y así, frente al altar, el espacio se tornó un caos. Mariela sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una grieta se abría, amenazando con arrastrarla a lo desconocido. Tenía que decidir, y rápido. Abrazar su luz era arriesgado, pero caer en la oscuridad parecía la única opción. Segura, si la sombra tenía razón, si aquello que había liberado era parte de ella, ¿qué podía esperar? La respuesta se perdió entre la cacofonía del terror que se desataba a su alrededor. Pero había algo que sí sabía, la batalla no había hecho más que comenzar. ¿Podía realmente enfrentarse a su propia oscuridad y salir victoriosa, o estaba condenada a convertirse en parte de la sombra que había liberado? La grieta se expandía rápidamente, tragándose la tierra como un monstruo insaciable. Mariela sintió que el pulso de su corazón resonaba en sus oídos, ahogando la voz de Josué y el eco de la sombra. Con cada centímetro que la fractura se abría, una oleada de desesperación la empujaba hacia atrás, como si los secretos de su pasado quisieran tomar forma y apresarla en sus redes. No, gritó, aferrándose a la luz que brotaba de su interior. Era su única salvación. Con ambos brazos extendidos, intentó formar una barrera entre ella y la sombra voraz. La luminiscencia rebotó contra la oscuridad, iluminando brevemente el paisaje sombrío. Fue un destello de esperanza, pero duró poco, la sombra dio un paso adelante, empujando la luz hacia la periferia, como si estuviera disfrutando de su lucha. Tu luz es solo un destello en esta noche eterna. ¿De verdad crees que puedes vencerme? La voz era un susurro helado que la piel de Mariela erizaba. Sintió que cada palabra se convertía en un fragmento de hielo en su corazón. Josué, llamó, su voz rasgada, ayúdame. La desesperación se transformaba en rabia. Las visiones de su pasado y el arrepentimiento de sus decisiones comenzaron a mezclarse con sus miedos más profundos. Era en ese momento, ese instante vulnerable, cuando recordó los momentos con su madre, las enseñanzas, el amor que había dejado marchar. La claridad lo atravesó todo. La sombra podía ser poderosa, pero Mariela también llevaban consigo poderosos recuerdos de luz. Mi madre, empezó a susurrar, con una firmeza que brotaba de su dolor. Ella me enseñó a luchar.
Al introducir la imagen de su madre en su pensamiento, sintió como la luz en su interior se intensificaba. ¿Una madre que ya no está? Esa es tu debilidad. La sombra se burló, retorciéndose con desdén. Amor, recuerdos, ¿qué pueden hacer ante la oscuridad absoluta? Pero Mariela solo sonrió. De repente, el dolor se convirtió en fuerza. El amor no se descompone en la oscuridad. Nunca. Mi madre vive en mí. Siempre. Su grito se elevó en el aire, resonando como un tambor de guerra, y entonces, los recuerdos comenzaron a danzar en su mente, formando un escudo brillante que rodeó su cuerpo. Con cada imagen de su madre sonriendo, risas reverberando en su corazón, la luz asumió una forma física. Era como si la esencia de cada momento vivido, cada consejo ofrecido, cada abrazo compartido, se convirtiera en una armadura. Ahora lo veo, murmuró, con los ojos desbordando destellos de determinación. No eres más que mis propios miedos reflejados. No tienes poder sobre mí. Con un movimiento decidido, Mariela avanzó hacia la sombra, llevando consigo toda la luz que había despertado en su corazón. La sombra gritó, un grito desgarrador que resonó en el bosque, sacudiendo las hojas y a los animales. No puedes hacer esto. Eres solo una niña perdida. Las palabras de la sombra retumbaron, pero Mariela estaba más allá de la confusión. En un acto de voluntad, lanzó su luz con todas sus fuerzas, proyectándola como un rayo hacia la oscuridad. Un destello abrumador iluminó la noche, y el suelo tembló otra vez. La sombra pareció vacilar, titilando por un momento, pero entonces se lanzó hacia ella con una violencia renovada. Los árboles crujieron, y el bosque estalló en un sinfín de sonidos aterradores. Mariela sintió como la oscuridad la absorbía, pero en su interior, una chispa seguía viva, recordándole que la luz siempre encontraría un camino. Fue entonces cuando, entre la oscuridad, vio una forma familiar. La figura de Josué aparecía mirando con ojos llenos de preocupación, y en su mirada había algo más, algo que dejó a Mariela helada. Mariela, gritó, extendiendo su mano hacia ella. No te acerques a ella. Recuérdalo todo. Fue en ese instante que comprendió, el secreto de Josué podría ser la clave para liberar su luz de la sombra. Con la desorientación ahogando su mente, Mariela se preguntó, ¿qué verdad se escondía tras las palabras de Josué? ¿Qué descubrimiento podría cambiarlo todo? La sombra se abalanzó hacia ella, y en ese momento crítico, la luz y la oscuridad luchaban por tomar el control. El eco de su corazón resonaba en la penumbra, y el tiempo se detuvo. La pregunta se dibujaba en el aire, ¿podría descubrir el secreto devastador de Josué antes de que la sombra la reclamara para siempre? Mariela sintió un tirón en su pecho. La sombra se acercaba, susurra amenazadoramente, como un viento frío atravesando su alma. El rostro de Josué, con aquellos ojos que reflejaban temor y urgencia, se hacía más difuso, mientras su mente luchaba por comprender lo que significaba el secreto que él guardaba. Mariela, escúchame, su voz era un trueno entre el caos, tonando por encima de la desesperación. Tienes que recordar por qué estamos aquí. Hay algo que no te he dicho. Es importante, es sobre la sombra. La oscuridad se retorció a su alrededor, como si estuviera sintiendo el peso de la verdad que se avecinaba. Mariela respiró profundamente, cada aliento lleno de la determinación que había despertado en ella. ¿Qué necesitas que recuerde? Su voz, ahora más firme, resonó. Josué, nervioso, apretó los puños. La sombra no es solo un ser al que enfrentamos. Es parte de nosotros, de nuestro pasado, de nuestra historia. Es lo que tememos, lo que hemos olvidado. Y si no lo enfrentas, te consumirá. Las palabras le atravesaron como un rayo. La sombra, que parecía tan real, comenzaba a cobrar un sentido más profundo, una conexión que latía en su memoria. Las luces y sombras de su infancia, los momentos con su madre, los miedos que siempre habían estado ahí, ocultos.
Mariela, insistió Josué, su voz alta por encima de los ecos sombríos, recuerda la noche del accidente, lo que sucedió realmente. De repente, imágenes fragmentadas emergieron de su mente, recuerdos de un día soleado que se tornó en pesadilla. La risa de su madre, los abrazos cálidos, la sombra de su pérdida, el auto que apareció en la curva, su corazón se apretó. No. Murmuró con un hilo de voz. Yo no quería recordarlo. No quería. Ese es el punto, gritó Josué. No se puede abandonar el pasado ni la sombra que trae consigo. Tienes que luchar contra ella, confrontarla con tu verdad. La grieta en el suelo vitoreó, vibrando con cada emoción que brotaba de su interior. Mariela cerró los ojos, aferrándose a la luz que había despertado en su corazón. No puedo sola, pensó. Sin embargo, allí estaba él, y sin quererlo, su confianza en él crecía. Entonces, la sombra se detuvo, como si se alimentara de su incertidumbre, como si tímidamente estuviera esperando a que Mariela diera el primer paso. No tienes nada que temer. Solo eres un eco de mi dolor, gritó Mariela, su voz resonante haciendo eco en el bosque tenebroso. El aire se tensionó, un silencio absoluto envolvió el entorno. La sombra, momentáneamente quieta, parecía asustarse ante su desafío. Al darse cuenta del poder que había despertado en su interior, Mariela sintió que una oleada de coraje la inundaba. Lo enfrentaré, lo haré, pensó, mientras ese recuerdo vívido de su madre, de la fortaleza que siempre le había mostrado, la envolvía en una calidez revitalizadora. La luz de su amor se convirtió en un faro en la oscuridad. Josué, gritó, mientras avanzaba hacia la sombra, ven conmigo. Él dio un paso firme hacia ella, y por un instante, la conexión entre ellos brilló intensamente. Pero entonces, la sombra, desesperada, se abalanzó como un huracán, dispuesta a devorarlos. No mires atrás, gritó Josué, pero Mariela ya había tomado su decisión. Un destello de luz pura brilló en sus manos, y con una determinación nueva, lanzó su energía hacia la sombra. Mi luz es más fuerte que tu oscuridad. Un resplandor estalló, y la grieta retumbó, pero en medio del caos, la sombra giró en un espiral desesperado, como si supiera que su tiempo se acababa, y entonces, en medio del caos, Mariela vio un portal brillar entre la oscuridad. Era el camino hacia la verdad, la esencia del secreto que Josué había guardado. Sin el momento de vacilar, se preparó para atravesarlo. ¿Qué descubriría al otro lado? La pregunta resonaba en su mente, pero no había vuelta atrás. La voz de Josué resonó nuevamente. Es hora de conocer tu verdad, Mariela. Lo que encontrarás allí cambiará todo. La sombra se desvanecía, e invitaba al final de un capítulo. Mientras el próximo se abría. ¿Tuvo Mariela el suficiente valor para enfrentar lo desconocido? Mariela sintió como su corazón retumbaba en su pecho mientras el portal brillaba con una luz blanquecina. En un instante, todo su ser estaba dividido, por un lado, la angustia por lo desconocido, y por otro, la necesidad de comprender el pasado que había estado enterrado tanto tiempo. Mariela, espera, vociferó Josué, extendiendo su mano hacia ella, pero la fuerza del portal parecía atraparla, invitándola a cruzar sin mirar atrás. No puedo detenerme. Debo hacerlo, respondió, sus palabras resonando con una valentía renovada. Con un paso resuelto, se lanzó hacia el umbral de luz, dejando atrás la sombra que se desvanecía como un mal sueño. Al cruzar el portal, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Todo cambió. El paisaje a su alrededor se transformó, y la luz cálida que la envolvía la llevó a un lugar que era a la vez familiar y ajeno. Estaba en su antigua casa, pero había algo diferente, algo inquietante. Los colores vibraban intensamente, el aire era más denso, como si cada rincón guardara secretos esperando ser revelados. Mariela se encontró en la sala de estar, donde antaño había jugado con su madre. La sensación de nostalgia la abrazó, pero el eco de risas distantes se entrelazaba con lamentos apagados.
¿Dónde estás, madre?, susurró, su voz quebrándose. De repente, una sombra familiar tomó forma en la esquina de la habitación. Era una figura etérea que trastornaba la luz, desdibujando los límites entre lo real y lo imaginario. Era una versión más joven de su madre. ¿Por qué has vuelto, Mariela? La voz resonó como el murmullo de vientos lejanos. Vengo a buscar respuestas, respondió con una fuerza que sorprendió incluso a su propia voz. Necesito entender la verdad del accidente. Necesito conocer la conexión con Josué. La figura sonrió, mas sus ojos reflejaban una tristeza abismal. La verdad es un peso difícil de llevar. Es un camino que nadie quiere transitar, pero el amor puede iluminar incluso las sombras más oscuras. Mariela sintió una punzada de temor, pero el amor por su madre la instó a avanzar. Dímelo todo. No puedo vivir en la ignorancia, él necesita saber, gritó, su voz resonando en la habitación. La sombra se movió, envolviendo la sala en un frío gélido. Lo que buscas es más profundo de lo que imaginas. El accidente no fue solo un evento. Fue el inicio de una historia larga de dolor y secretos. A lo largo de los años, las decisiones que tomamos han creado este ciclo sin fin. Mariela se sintió atrapada entre recuerdos fluyentes. La sala giró a su alrededor, revelando las imágenes fragmentadas de su infancia, risas, alegrías, pero también lágrimas. No entiendo. ¿Qué tiene que ver Josué con todo esto? La sombra de su madre tomó forma de un puño apretado, como si contuviera la verdad en su interior. Josué es la luz que puede romper el ciclo o la oscuridad que lo perpetuará. Tienes que decidir. ¿Te quedarás en esta ilusión, o enfrentarás lo que se interpone entre ustedes? El aire se cargó de tensión. Mariela sintió que la sala se oscurecía, casi como si los recuerdos comenzaran a desvanecerse. No. No puedo perderlo otra vez. No puedo dejar que esto nos consuma a ambos, gritó, sintiendo como el pánico la envolvía. Las respuestas están en el corazón, Mariela. Solo tú puedes elegir enfrentarte a la sombra. La figura comenzó a disiparse, trayendo consigo una sensación de pérdida inmensa. Recuerda. La luz puede ser devastadora, pero su verdad es liberadora. De pronto, un grito resonó desde el umbral del portal, y Mariela giró de inmediato. Josué estaba allí, su rostro pálido pero decidido. Mariela. ¿Puedes escucharme? Su corazón latía frenéticamente. Tenía que actuar. Josué, ven. La verdad está aquí, pero no sé si estoy lista para enfrentarla, clamó, sin saber si era su temor o afirmación de amor lo que la guiaba. Mientras se preparaba para saltar entre lo conocido y lo desconocido, una sombra oscura brotó de las profundidades, dispuesta a devorar su esperanza y acabar con todo. Mariela, cuidado, gritó Josué, la humedad de su voz impregnada de pánico, y así, entre el eco de advertencias y el brillo tenue de su interior, estaba ante la encrucijada más grande de su vida. ¿Podría Mariela enfrentar la sombra que amenazaba no solo su vida, sino también la de Josué? La verdad estaba a punto de desatarse, y con ello, va a revelar el verdadero secreto de su destino. Mariela sintió como el aire se volvía pesado, como si el tiempo mismo se detuviera. La sombra oscura creció, tomando forma de un monstruo sediento de vida. Ella vio cómo se abalanzaba hacia Josué, y un instinto primitivo la empujó hacia él. No, gritó, lanzándose en un acto desesperado para protegerlo. La luz del portal titiló, como si la realidad misma estuviera a punto de rasgarse. La sombra rozó la piel de Mariela, un frío que la paralizó momentáneamente. La fuerza de su oscuro abrazo la llenó de visiones aterradoras, imágenes de agonía, luchas pasadas y secretos ocultos. Pero en medio de ese caos, lo que realmente resonó fue la voz de su madre, un eco distante. No temas la sombra, transfórmala en luz. Mariela cerró los ojos, sintiendo el calor de la conexión con Josué a su lado. Debemos enfrentarlo juntos, murmuró, más para sí misma que para él.
con determinación, extendió su mano hacia la sombra, sintiendo como la oscuridad se detuvo momentáneamente, casi como si la estuviera evaluando. ¿Qué eres?, exigió. La voz que emergió fue profunda y resonante, como el retumbar de un trueno lejano. Soy el eco de decisiones pasadas, azúcar y veneno entrelazados en la sangre. Eres solo la última pieza en un rompecabezas ancestral. Mariela sintió como su corazón se encogía. ¿Ancestral? ¿De qué hablas? La sombra parecía alimentarse de su confusión, susurrando verdades que ni ella ni Josué estaban listos para escuchar. Josué, al escuchar su nombre en un contexto ominoso, se acercó a ella y le tomó la mano con fuerza. No dejes que te engañe, Mariela. Esto es solo miedo, dijo, su voz resonando con calma. La verdad no puede ser peor que vivir en la ignorancia. Sudando frío, ella sintió la energía vibrando entre ellos, como un hilo de fuego. Entonces, digamos la verdad, aquí y ahora. Se acabó esconderse. El monstruo sonrió, y su rostro se transformó en una macabra orla de sombras. ¿Listos para desatar la tormenta? ¿O preferirán seguir siendo marionetas en un tejido de destino que eligen ignorar? Mariela sintió terror. ¿Qué destino? No entiendo. De repente, imágenes comenzaron a arremolinarse frente a ella, su madre, sonriendo, un accidente de coche, llamas ardientes, la risa de Josué, su conexión inquebrantable. Todo comenzó a enlazarse en su mente. Espera. Tengo que saberlo. ¿Qué pasó realmente durante el accidente? La figura oscura se acercó, y una mano etérea la tocó con suavidad. La manipulación es una rana en el agua caliente. Tu madre tomó decisiones que te llevaron a esto. Josué no es solo tu amor. Es la clave para deshacer lo que fue hecho. Las palabras resonaron en su pecho. Mariela miró a Josué, quien parecía un rayo de luz en un mundo gris. ¿Qué significa eso, Josué? ¿Eres parte de esto? La luz del portal comenzó a proyectar sombras más brillantes, revelando la verdad detrás del enigma. Mariela sintió un nudo en su garganta, la urgencia apremiante de comprender, de decidir. No puedo dejarlos atrapados en el pasado, gritó, viendo cómo las figuras brillantes de su madre y su yo más joven aparecían a su lado, listas para apoyar su decisión pero también para hacerla temblar. Josué inclinó su rostro hacia ella, mostrando la confianza que a Mariela le parecía a veces inquebrantable. Estoy contigo. Siempre. Pero antes de que ella pudiera procesar esa declaración, la sombra lanzó una risa burlona. ¿Creen que la unión es suficiente para desafiar el destino? Un sacrificio es necesario. Y no será el tipo de sacrificio que harán con gusto. Las palabras impactaron con fuerza. En el fondo, Mariela sabía que una elección debía hacerse. Y así, entre ecos de advertencias y la presión del tiempo, se encontraba frente a una decisión: tomar la mano de Josué y arriesgarlo todo, o enfrentar la oscuridad sola, con la esperanza vacía de que la verdad pudiera liberarla. El portal seguía brillando con un fulgor incesante, un pasaje a lo desconocido, pero también una salida de sus miedos. Amidst the shadows, the answer lay just out of reach. Mariela, decidamos. ¿Dónde nos llevará esto? La pregunta de Josué tembló en el aire, y con ello, el destino les exigía una respuesta. ¿Qué sombra y qué luz escogerían en esa película de sus vidas aún por desenredar? Mariela sintió como las palabras de Josué resonaban en sus entrañas, desatando tempestades de emociones que habían permanecido calladas por mucho tiempo. La oscuridad se cernía sobre ellos como una tormenta inminente, susurrando secretos que ansiaban ser escuchados. La sombra, un eco de sus propios temores, estaba preparada para devorar la luz que intentaban crear juntos. Es hora de enfrentar lo que hemos creado, gritó Mariela, con una determinación renovada. Miró a Josué, y en sus ojos vio el reflejo de su propia valentía.
No podemos dejar que nuestro pasado controle nuestro futuro. Con cada palabra, la sombra comenzó a temblar, sintiendo la aura de determinación que emanaba de ellos. ¿Creen que pueden romper el ciclo?, se burló, con una voz que resonaba como un eco en sus mentes. La oscuridad es parte de ustedes, y siempre lo será. No dejaremos que nos defina, replicó Mariela, su voz resonando con firmeza. Lo que enfrentamos aquí no es solo un monstruo, somos nosotros mismos, los miedos que hemos creado. Pero hoy, tomamos control. Con la luz del portal iluminando sus corazones, Mariela y Josué entrelazaron sus manos, sintiendo la energía fluir entre ellos como un torrente de fuego. La conexión que compartían era más fuerte que cualquier sombra, un faro que podía atravesar la oscuridad más densa. De repente, el aire se electrificó. «Comencemos», exclamó Mariela, impulsándose hacia la sombra, su luz brillando intensamente. La oscuridad se retorcía, pero a medida que avanzaban, comenzaron a liberarse de las cadenas que les habían mantenido cautivos, las visiones del accidente, del dolor y del arrepentimiento surgieron, todo comenzaba a conectarse. Mariela recordaba a su madre, su sonrisa, su aliento en la noche oscura. El amor trasciende el dolor, recordó con pena y resignación. Nunca significa rendirse. La sombra siseó, atormentada por la luz que ahora brillaba con fuerza en sus corazones. No pueden destronarme. El sacrificio se avecina, murmuró, su voz llena de ira y desesperación. No, gritó Mariela. No seremos tus sacrificios. Hoy, tomamos la verdad que hemos temido. Y si debemos salir heridos, lo haremos juntos. Con aquella declaración, una ola de energía emanó de ellos, empujando la sombra hacia atrás. La oscuridad comenzó a desgastarse, y la sombra se retorcía como una serpiente atrapada, dispuesta a sucumbir ante la luz que emanaban. Las imágenes del accidente se presentaron de nuevo. Mariela vio a su madre en el asiento del vehículo y comprendió que, aunque había acciones involuntarias, también había el amor que siempre las había mantenido unidas. Fueron decisiones que tomamos por susto y desamor, pero hoy, ante este eco, elegiré yo. Lo enfrentaré, se comprometió, mirando a Josué con determinación. En ese instante, la luz que irradiaba de ellos alcanzó su máxima potencia, creando un vórtice que iluminó la oscuridad que les rodeaba. El espectáculo era sobrecogedor, una fusión de luz y sombra que desataría el poder del amor y del sacrificio. «Es ahora o nunca», exclamó Josué. «Destruyamos esta sombra de una vez por todas». Mariela asintió, y juntos, lanzaron un grito que reverberó en el bosque, resonando por el aire en una potente sinfonía de fuerza y amor. La sombra, atrapada entre la luz y su oscura esencia, comenzó a desvanecerse, su esencia fue tragada por la luz que habían creado. Al final, un destello deslumbrante iluminó el bosque. Dentro de esa explosión, la sombra desapareció, y con ella, los ecos de su dolor y desesperanza. Un viento suave barrió la oscuridad, trayendo consigo un aire renovado, y la luna llena brilló con su luz más pura. Mariela y Josué permanecieron de pie, tomados de la mano, sintiéndose ligeros y con corazones renovados. «Lo hicimos», respiró Mariela, sus ojos brillando con lágrimas de alivio y alegría. «Sí, lo hicimos», sonrió Josué, sus ojos llenos de amor. «Y ahora somos libres». Un susurro caliente recorrió el aire, y en ese mismo instante, una figura etérea apareció ante ellos. Era la madre de Mariela, un ángel en medio de la luz. «Siempre estuve con ustedes», dijo con una sonrisa profunda. «El amor lo puede todo, incluso vencer la sombra más oscura». Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Mariela. «Te he echado de menos», susurró, sintiendo el abrazo cálido de su madre envolviéndola una vez más. «Es hora de seguir adelante, mi amor. La historia que iniciaste con Josué ha encontrado su fin, pero también su nuevo comienzo. Vivan y abracen la vida con el amor que siempre han tenido. Ustedes son el futuro»,
dijo la figura. Antes de desvanecerse en la luz, Mariela y Josué se miraron, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Recordemos siempre el poder del amor, dijo Mariela, su voz firme, mientras se volvían hacia el horizonte, y al dar un paso adelante, dejaron atrás las sombras que habían mantenido cautivos, listos para abrazar un futuro brillante y lleno de esperanza. Ahora, tú también tienes el poder de compartir este viaje. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo al contenido que amas. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. La historia apenas comienza.